Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV, la historia del Paraguay y cómo enseñamos a nuestros chicos la historia del Paraguay. O quizás tendríamos que arrancar diciendo algo más general, la educación paraguaya o el sistema de enseñanza en nuestro país. Sigue siendo como en nuestros tiempos, nosotros los que tenemos más de 50 años, venimos de un sistema memorista donde el mejor alumno era aquel que tenía la mejor memoria y que repetía las lecciones tal cual se le daba, tal cual se le decía, y bueno, y si podía repetirlo de memoria sin errores, bueno, ese era el mejor alumno. En cambio, aquel que tenía otro tipo de aprendizaje, que buscaba sus propios términos, sus propias expresiones y que inclusive criticaba o se mostraba contrario a la estructura que se le enseñaba, era considerado como el indisciplinado. ¿Ha cambiado eso o seguimos en la misma? ¿Por qué nuestros chicos no tienen mucho apego, por ejemplo, a la historia paraguaya? Hace poco veíamos en las redes un periodista que salía a la calle a preguntar sobre fechas históricas y por lo menos lo que se veía en el material era gente que no tenía idea de cuándo era el Día de los Héroes, por ejemplo. Pero no culpemos a esos entrevistados. Tal vez la culpa la tengamos nosotros que no sabemos diseñar, digamos, formas apropiadas para el aprendizaje correcto y el apego también de nuestros chicos a la historia y a lo que hace a nuestro país. Vamos a hablar con alguien que entiende, que está hace mucho tiempo investigando lo que es la historia, la cultura de nuestro país, los sistemas de enseñanza. Magíster Noelia Quintana, ¿cómo está? Es un placer tenerla de vuelta aquí en La Esencia. ¿Cómo estás, querido Juan? Para mí es un gusto poder compartir este espacio de reflexión contigo sobre este tema tan importante. Quiero comenzar con un ejemplo, Magíster, y aquí voy a mencionar a mi hijo. Hace algunos años estaba viendo a un youtuber chileno. Estaba jugando uno de estos juegos de Nintendo y a la par iba narrando lo que en ese momento, era ya por septiembre del 2019, iba narrando lo que pasaba en las calles de Santiago y de otras ciudades en ese momento. Yo le diría que como resultado tengo que mi hijo tiene mejor idea de lo que pasó en Chile, en su historia reciente, de lo que se le está enseñando aquí con respecto a la historia nuestra de Paraguay. Y ahí llegué a la conclusión de que no es lo que le enseñamos a nuestros chicos, sino cómo les enseñamos. Este youtuber tenía la astucia y los recursos necesarios como para captar la atención de mi hijo y que él hoy tenga una idea de lo que estaba pasando en las calles de Santiago en ese, creo que septiembre u octubre del año 2019, que después originó todo el proceso constitucional y lo que ya sabemos de la historia de Chile. Y me parece que ahí tenemos que comenzar. ¿Por qué nuestros chicos no tienen el interés y no aprenden lo que se les enseña? Todavía los métodos son muy cuadrados, aburridos, no tenemos la astucia para despertar el interés hacia una historia tan rica como la historia del Paraguay. Bueno, primeramente tenemos que analizar cómo se enfoca el tema de la historia en el currículum del ministerio, ¿verdad? Que ese currículum tiene que llegar luego a las aulas, a los profesores, y cada uno tiene que ir haciendo su plan anual. Y bueno, vamos a básicamente uno de los problemas más grandes que tiene el Ministerio de Educación y Ciencias es que historia se enseña muy poco. Está englobado en ciencias sociales, tenemos un poco de historia, un poco de geografía, un poquitito de antropología, un poquito, casi ya nada de filosofía, ya son como unas cuestiones de planes optativos. Y bueno, y básicamente es importante el qué se va a enseñar y por supuesto el cómo, es decir, la estrategia. Bueno, entonces acá hay un problema muy grande por una cuestión también de estructura, podríamos decir, porque el docente que está en un aula, en un colegio público, por ejemplo, está con una capacidad, lo pedagógico sería tener unos 25, 30 alumnos ya demasiado, pero en las salas se suele tener más de 40, hay salas que tienen hasta 50 estudiantes. Bueno, entonces tenemos un problema primero de estructura. Segundo, ¿verdad? Que debido a eso hay docentes que lamentablemente utilizan cuadernillos para completar y eso es como que fomenta mucho la mediocridad. Ya que las ciencias pretéritas, la historia, tiene su propia metodología de la enseñanza. Hay que saber comunicar los pasos, las actividades y por supuesto hay que utilizar las bibliotecas físicas o las bibliotecas virtuales. Por eso hay que ir actualizándose un poco en esto. Bueno, entonces,
ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos, ¿verdad? Que parte luego de la estructura misma del currículum, de qué es lo que se enseña y el cómo se enseña al permitir la existencia de estos cuadernitos que se van completando y no hacer una investigación, una lectura con libros, una visita a las bibliotecas. Bueno, este es el resultado. Además, se sigue, como bien dijiste, Juan, en esta cultura de la reproducción, es decir, la memoria. Y la memoria falla. La memoria falla cuando el aprendizaje no es significativo. Es decir, la historia es imposible aprenderla de memoria. Es decir, hay que saber conectar el conocimiento histórico con algún hecho, con algún bagaje que tenga el estudiante para poder interiorizar eso. Además, nuestras propias autoridades, Juan, sí. Yo ya creo, yo encontré esto, me podría remitir al año 1869 como una suerte de política de Estado, en donde la historia se utilizó más bien para cuestiones netamente políticas. Sí. Entonces, hay mucha tergiversación en nuestra historia por estos intereses y por supuesto es como que le desvincula al paraguayo de su propia identidad nacional para que, bueno, las entregas continúen en estos temas, ¿verdad? Entonces, si nuestras propias autoridades cambian las fechas patrias fundamentales, en vez de hacer una reflexión, conferencias históricas, fomentar un poco la cultura, los hechos, a través de debates académicos que puedan llegar, por supuesto, a cada nivel como corresponde, se cambian las fechas patrias por una cuestión de comodidad del funcionariado público. Y es así como nosotros vamos perdiendo y tenemos una desmemoria persistente en Paraguay. Lo que se mencionó y lo que se viralizó en las redes sociales es una consecuencia de esto. Claro, pero esos chicos que eran entrevistados y que no recordaban cuándo era el Día de los Héroes, no tenemos que tenerlos como culpables, ¿no? Como que no les interesa. Son víctimas de un sistema. Es más, me sorprende lo que usted dice. Yo tengo 51 años y estudié historia en la escuela y en el colegio bajo un gobierno militar. O sea, yo soy producto de una enseñanza de tipo militar. Tengo que aclarar, tengo que admitir eso, donde la historia paraguaya era tomada en las partes en que convenía al gobierno en ese momento, ¿no? Un poco de los comuneros, un poco de la época de la independencia, un poco del gobierno de Don Carlos, la Guerra Grande, la Guerra del Chaco y se acabó. Y después ya era las loas al dictador de ese momento, ¿no? Nunca nos enseñaron acerca de las revoluciones, las guerras civiles, nada de eso. Nos perdimos de aprender una historia tan rica y así fuimos productos de un sistema. Yo pensaba que eso estaba cambiando, de que hoy tendría que ser distinto, pero usted me dice que no es tanto así. Así es, efectivamente, no cambiaron este tipo de cosas, porque la educación es una suerte de arma. Generar criterio en las personas es peligroso para ciertos sectores interesados. Por eso es que vemos todavía una suerte de reproducción en los contenidos. Vos sos mejor alumno si podés memorizar, o ahora con el tema del internet, si copiás y pegás, lo imprimís y traes y ni siquiera leíste. Pero en épocas pasadas por lo menos te ibas a una biblioteca a hacer un resumen, a consultar bibliografía. Hoy en día hay docentes permisivos que permiten la impresión directa, ni siquiera el estudiante ya se pone en contacto con el material de lectura. Eso ya no sirve más, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿de quién es la culpa de esta involución o de esta mediocridad del sistema educativo? Y por supuesto, de las autoridades responsables que tienen a su cargo el diseño de la educación del Paraguay. Y hay que replantearse eso en una mesa técnica, y que en la mesa técnica estén profesionales de las diferentes áreas que se van a enseñar. Y bueno, lamentablemente yo tengo que hacer esta crítica y espero que sea una crítica constructiva, ¿verdad? Que a veces los que se sientan en la mesa a diseñar el currículum que luego llega justamente a las aulas no tienen noción de lo que es la idea. Además, nosotros en Paraguay tenemos un problema gravísimo en la historia, que nosotros
aprendimos en cualquier década después de la posguerra, estoy hablando después de 1870, una historia falseada, una historia instalada por los vencedores de aquel quiebre del Estado paraguayo a través de la guerra de la Triple Alianza. En ese contexto se fueron formando los partidos políticos tradicionales y por supuesto que eso después, para tratar de limpiar una memoria histórica, ¿verdad?, y tapar ciertos hechos que acontecieron en contra del pueblo paraguayo, se utilizó la historia como un arma y se desvirtuó ciertas figuras de los hombres del Estado paraguayo, de los primeros gobiernos independientes. Yo me estoy refiriendo a la figura, por ejemplo, del doctor Francia, a la figura de los López, donde la gente entra en un terreno ya no científico, sino de un fanatismo extremo, donde los hechos acontecidos están totalmente solapados, ¿verdad?, por cuestiones políticas. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que mejorar en el sistema educativo. Es tiempo de ir generando criterios en los estudiantes, en los educandos, y ya no este mecanismo de una simple reproducción, de una memorización que finalmente no construye cultura, no construye identidad nacional. Y esto hay que replantearse seriamente, ¿verdad? Y en todas las áreas, no solamente en una cuestión del área de historia, porque nosotros vemos los fracasos en los intentos de ingresar a una educación superior, a un nivel terciario, de cómo nuestros estudiantes llegan a los cursillos y a los ingresos, ¿verdad? Y es una realidad realmente triste y preocupante, que debe ser uno de los factores fundamentales, la educación del pilar del Estado paraguayo, que se debe mejorar con urgencia. Usted decía algo muy interesante: la historia suele ser contada de una manera fanática, de una manera en que ese personaje histórico no cometía errores, era un ser superior. La historia tiene que ser real, tiene que ser transmitida tal cual es, de tal manera a despertar en aquel lector o en aquel alumno un criterio de si va a apoyar o no a ese personaje histórico. Tomamos un ejemplo: al doctor Francia hay que, digamos, transmitirlo históricamente tal cual fue, sus cosas buenas, sus cosas malas. Carlos Antonio López, lo mismo el Mariscal López, todos los personajes. O para transmitir valores hay que llenarlos de cosas infalibles, doctora. ¿Cómo tiene que ser transmitida la historia? Bueno, primeramente hay que acercarle al estudiante que estas personas, que ellos suelen ver los bustos, las estatuas en las plazas, fueron seres humanos. Y los seres humanos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Pero ¿qué es lo que pasa en la historiografía, en la biografía que se maneja? Están los extremos. Por otro lado, están los interesados que les quieren plantear como una suerte de tiranías a los primeros gobiernos, a Francia y a los López específicamente, que son los que sufren mucho, ¿verdad? Sí. Perdiendo toda objetividad. Y luego está el otro extremo, ¿verdad?, de personas sin defectos, como bien lo mencionaste. Pero a lo largo de la historia, estos hombres tuvieron sus errores y tuvieron sus grandes fulguraciones, sus grandes aciertos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Verdad? Que yo siempre me voy a remitir a la guerra de la Triple Alianza, porque ahí es donde se quiebra el Estado paraguayo y donde tenemos una suerte, lamentablemente, que se proyecta a estos días, a este 2023, de una suerte de dependencia regional que está muy vinculada al pasado. Entonces, las personas que no manejan su historia difícilmente puedan entender el presente y proyectar un futuro de desarrollo para el Paraguay. Es decir, la gente cree, no, pero esto ya pasó hace 150 años atrás. No, absolutamente los hechos quizás pasaron, pero las consecuencias, ¿verdad?, de las circunstancias, de las decisiones, persisten en el presente. Entonces, la mejor forma de tener paraguayos
sin identidad, paraguayos desinteresados con su política, con su gente, con una indiferencia muy grande, es utilizar a la historia como una herramienta de manipulación. Y en este sentido, en un mal sentido estoy hablando, que nos enseña correctamente la forma que debe ser encarada esta ciencia, ¿verdad? Sin fanatismos, con una objetividad para cada punto y aprender de los aciertos y de los errores que se cometieron, ¿verdad? No solamente hay que cuestionar a estos chicos, vos le preguntás a personas grandes, sucesos de nuestra historia, o a políticos que tienen que tomar una decisión y efectivamente no saben dónde están parados y por qué tenemos unas represas hidroeléctricas o por qué tenemos una situación en la parte militar o en la parte económica, y todo está dentro de la historia y cómo esto se fue desarrollando en nuestro devenir como nación, ¿verdad? Y si le replanteas esto a muchos políticos, ni siquiera te van a poder decir nada. Claro, claro, eso se suele ver, por ejemplo, en los tweets de algunos candidatos, inclusive a cargos electivos, los errores conceptuales que cometen en cuanto a la historia, ¿no? Totalmente. Imagínate que desde la página de la Presidencia de la República en una ocasión utilizaron para las felicitaciones de la gesta el 14 y 15 de mayo imágenes que tenían que ver con otros países, con Venezuela, ¿verdad? Y tuve que entrar y decir, cambien esta imagen que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, ¿por qué? Porque uno no está, ¿verdad?, vinculado en este país con su historia, porque se enseña mal, no hay un sentido de pertenencia y una identificación clara por la mediocridad de la estrategia de la enseñanza-aprendizaje con este tema. Cuando usted hablaba del libro, porque leí su tweet... Discúlpame, Juan, como dijiste, sabes más de temas de otros países, ¿verdad? Claro. Personajes de otros países, porque saben llegar más a la gente, utilizan mejor la tecnología, quizás, ¿verdad? Y aquí no sabemos lo básico, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantearnos es, ¿se está haciendo esto de una forma adrede para que este sentido de pertenencia y las entregas nuestras, sean de territorios, políticas, de recursos, continúen? ¿Conviene a ciertos sectores políticos la mediocridad del pueblo paraguayo? Bueno, y esas son cosas que tenemos que plantearnos y tratar de dar una respuesta y por sobre todas las cosas, solución. Pero eso querría decir entonces, Magíster, que si esto es producto de una estructura, de algo bien planificado por las élites políticas, que el cambio tendría que venir de la sociedad misma. ¿Cómo conformamos entonces esa sociedad que diga, bueno, esto que nos están enseñando no nos sirve, nos va a hundir cada vez más, rebelémonos y vayamos a las fuentes verdaderas? ¿Cómo hacer eso? Y bueno, y como es una estructura y una coyuntura que tiene más de 150 años, es muy difícil. Ajá. Por eso, por ejemplo, en el ámbito de la historia es muy importante hacer una revisión, ¿verdad? Muchos profesionales de la historia están encarados y están justamente llevando por delante una suerte de revisión de lo que se nos dijo y de lo que realmente aconteció. Ciertamente somos pocos profesionales los que trabajamos en ese sentido, pero estamos tratando de aportar en nuestras clases, en las redes sociales, por ejemplo, en mi caso, en Facebook tengo muchísimos videos de historia comentando, esto se nos enseñó, pero realmente esto fue así. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es que las personas, los profesionales de la educación, tengan una capacitación correcta y favorable en estas ciencias, contar cómo nos conformamos como nación, entender desde sus inicios hasta el proceso que nos llevó a ser el Estado que hoy somos. Con todos nuestros problemas, tienen una respuesta atrás que si la gente conoce, va a poder solucionar en un presente próximo, en el sentido de los plazos, puede ser de corto, mediano y largo plazo, y proyectar un futuro mejor para el Estado. Pero eso depende ya del profesional
y de este interés que tenga en su profesión. También tenemos que ver que el docente es uno de los profesionales, vamos a decir, que ni siquiera logran un sueldo acorde a las exigencias laborales que tiene. Por ende, el sueldo te permite la capacitación y la formación. Que yo haya tenido la suerte de formarme en mi carrera, en llegar a tener una maestría, no es la realidad de muchos colegas, porque se les paga poco y se les exige mucho. Hay muchas cosas que rever dentro del sistema educativo, y también el ministerio debería de darle becas a sus docentes con el permiso correspondiente para que se vayan formando en sus áreas y tener una educación de calidad. Exactamente. Me queda un minuto y en ese minuto usted podría hablarme así resumidamente en un minuto acerca del libro que está lanzando en estos días, que es muy importante también, justamente hablando de lo que es parte importantísima de nuestra historia. Bueno, justamente voy a estar lanzando con los argentinos el rol de la mujer paraguaya durante la guerra de la Triple Alianza, un trabajo de investigación que lo realicé en el año 2018, porque encima que no se conoce la historia, tampoco se visualiza mucho la participación femenina dentro de la historia nacional. Es decir, conocemos vagamente algunos protagonistas masculinos, pero como que la mujer está dejada de lado, y el rol cumplido por las mujeres justamente después de algo tan fuerte como una guerra donde se coaligaron 3 naciones, donde se quiebra nuestro Estado, fueron las mujeres paraguayas las que toman un rol, vamos a decir, más público, cuando ellas eran de un dominio netamente doméstico particular, y van generando asambleas políticas, ¿verdad? Es decir, hay siempre que se le considera a la mujer en Paraguay de una forma muy romántica, que con las joyas, que con las flores, sí. Cuando ellas tuvieron roles más decisivos. Bueno, entonces básicamente de eso trata esta publicación. Excelente, felicitaciones, le agradezco muchísimo por su tiempo, es un placer escucharla siempre y mucho éxito en todos los emprendimientos que tiene. Igualmente, querido Juan, estamos en contacto siempre para compartir nuestra historia en común. Muy amable, excelente realmente escucharla a ella, esta profesora Noelia Quintana. Ya volvemos. Bueno, así que gente, no culpemos a estos chicos entrevistados por no conocer qué día es el Día de los Héroes o cuándo se festeja el Día de la Patria y cosas así, porque somos nosotros los que jamás hemos diseñado una correcta estrategia para que nuestros niños amen nuestra historia. Y ahí poníamos el ejemplo con la magíster, con la entrevistada de hoy, acerca de cómo incluso algunos que no son especialistas en historia, pero consiguen los canales y las estrategias necesarias como para seducir la atención de los chicos y que ellos aprendan y reciban el mensaje de lo que están queriendo transmitir, como son, por ejemplo, los influencers y los youtubers. ¿Por qué no tomar algo de ellos también y a través de ese canal, a través de ese sistema, llegar a enseñar historia a nuestros chicos, no para que se aprendan de memoria y lo repitan como si nada, sino que para que tengan conciencia de su misma identidad? Hasta la próxima en La Esencia.